Muy buenas, bienvenidos a una nueva charla aquí en Patreon, en YouTube, depende de donde lo estés viendo. Y tenemos la continuación, que mucha gente me la ha pedido, de la charla que tuvimos hace una especie de como de un mes, una cosa así, con Artaud Azumendi, sobre los Celtics y los Lakers, ¿no? Una especie de excusa, en realidad, para hablar de la NBA, su historia y, bueno, pues las leyendas que nos han hecho vibrar, ¿no? Durante todo este tiempo. Lo primero, Artaud, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Guille, cómo estás? Estupendo. Lo dejamos el otro día, en el 69, que es el Sí. famoso partido de los Globos y el séptimo partido de la final entre Celtics y Lakers, que ganan los Celtics y que es el último partido de Bill Russell como jugador. Entonces, si te parece, podemos continuar a partir de ahí. Eh, Aquí ya sí aviso a todo el mundo que yo la zona de los 70 la tengo un poquito difusa en la memoria, así No te preocupes, que no te seguro que preocupes. será un placer escucharte. La retirada de Bill Russell, vamos a quedarnos con eso. Sí, que ¿Qué es además lo que...? Dime. viene muy a cuento, Guille, viene muy a cuento porque, acuérdate, los últimos 3 años de jugador los hace como entrenador-jugador. Sí. Y los dos últimos ganan el título. Mm. Y digo que viene muy a cuento porque recientemente estos días ha sido promovido Sí. para el Hall of Fame Hall of como Fame. coach también, como entrenador, ¿no? Como Mm. jugador, evidentemente ya lo era, pero Mm. ahora también como coach. Entonces, bueno, ahí es donde lo dejamos, Mm. en su primera experiencia como coach. Ahora veremos en los 70 otra experiencia adicional también como entrenador de Bill Russell. ¿Cuál es la evolución de los Celtics, es decir, ya desde 1970, sin Bill Russell? Es decir, ¿cómo se reconstruye el equipo en torno a qué para seguir siendo competitivo? Estos son los años de los Knicks, ¿no? Del 70 en adelante. Son los Sí, años en bueno, los que los grandes años, ¿no? De la historia de los Knicks sí. A con ver, hay que Willis decir, Reed y compañía. Dime. sí, hay que decir lo primero de todo, para abrir un poco el apetito de los que nos están viendo. Los 70 es, si no la mejor, porque la mejor no es la más interesante de las décadas de la historia de la NBA. ¿Por qué? Mm. Porque en una década ganan 8 franquicias distintas el título. Y eso ya es algo. Si nos vamos a más detalles, incluso más tontos, por decirlo de alguna forma, el All-Star Game lo ganan 5 veces cada conferencia, o sea que está Mm. también muy disputado, Sí. ¿no? Y bueno, es la irrupción de grandísimas estrellas que marcarían el futuro de la NBA, como puede ser quizá el que más, Karim Abdul-Jabbar, que es que Mm. Sin duda. llega a la liga, y es el ocaso también de otras grandes estrellas que después de la de Bill Russell pues se terminan apagando, aunque tienen su contribución importante. Decías, y es verdad, que es la década de los Knicks, porque los Knicks y los Celtics son los únicos equipos que ganan anillo y repiten anillo en la década de los 70. Terminábamos con la 68-69, que era la temporada del ocaso, bueno, del final de la era de Bill Russell, de los 11 Mm. títulos en 13 años, y la 69-70 resulta que nos encontramos con unos New York Knicks que van a ganar el anillo, porque tienen un equipo, pues la verdad es que muy, muy compensado. Tienen, decías tú, a Willis Reed Mm. de pivot, pero tienen también a gente como Dave DeBusschere, tienen a gente como lo diré, como Bradley, como Bill Bradley, tienen a gente importante, Bill tienen Bradley, que a... luego fue senador de los Estados Unidos y llegó a Correcto. hacer en las primarias, llegó a estar, no me acuerdo exactamente el año, creo que no sé si el año de Al Gore después de Bill Clinton, puede ser, no sé, pues, Puede hablo ser, un poquito de puede ser. memoria. Sí, tienen una serie de jugadores, bueno, durante la década de los 70 tienen un backcourt muy bueno con Earl Monroe, Mm. tienen también, he dicho, a Bill Bradley, a David Boucher, tienen a un reserva, no voy a decir que de lujo, pero importante, que nos sonará a todos de algo como Phil Jackson, Phil Jackson, ¿eh? sí. Un luchador, Pues, ¿no? Un hombre que se sí, bregaba, ¿no? No era un exactamente. estilista, precisamente, ¿no? No, entonces, bueno, pues es la década el inicio de la década de los 70, ¿no? Mm. En este año, digamos, en el que ellos empiezan, hacen un equipo muy competitivo, tienen a Dick Barrett también, que era un anotador importante en ese quinteto inicial, y bueno, pues llegan hasta las finales de conferencia contra los Lakers de Jerry West, contra los Lakers de Elgin Baylor, contra los Lakers de Will Chamberlain. Mm. Unos Lakers que llegaban por séptima vez desde el año 62 a las finales de la NBA y que tampoco van a ganar ese año, ¿no? Ya. Eh,
llegan al último partido en el que, bueno, las circunstancias de la lesión famosa de Willis Reed hacen que no saben hasta el último segundo, hasta saltar al campo, si Willis Reed va a poder jugar o no. Mm. Sale cojo, y cojo mete las 2 primeras canastas y aquello levanta el ánimo de sus compañeros y se acaban haciendo con el anillo. Primer anillo de los 2 únicos que tienen los Knicks. Tú fíjate si los Knicks son desde el principio, como decíamos la anterior vez, franquicia desde el inicio, y lo importante que es la ciudad de Nueva York y la prensa de Nueva York. Y a pesar de eso, solamente han ganado 2 anillos y los 2 anillos en 3 años, ¿no? En Sí, 70 y en el 70 y 72. 72, ¿no? Mm. Desde entonces, fíjate, tú no habías nacido, por ejemplo, la última vez que No, ganó no, el mucho anillo de menos. los Knicks. Yo sí, yo tenía un añito. Y no han vuelto a ganar, ¿no? Es una década muy chula. Preguntabas antes con qué Celtics nos encontramos. Sí, Bueno, pues nos encontramos con unos Celtics en periodo de transición. ¿Qué quiere decir en periodo de transición? Que de la época, digamos, final de Russell, nos encontramos lógicamente con John Havlicek, sí. nos encontramos con Tom Sanders, nos encontramos con Don Nelson, que luego sería Mm. famoso entrenador, el de la canasta Sí, sí, de final la que hablábamos en el anterior suspense, capítulo. Mm. la última vez. Y bueno, entran jugadores nuevos que tienen que hacerse, es decir, que todavía no son lo que luego serán, como el famoso base de color Jojo White, Mm. como Dave Cowens, Mm. una serie de gente muy importante, pero que en aquel momento eran, bueno, pues segundos violines y gente de compañía. Y todavía, pues esos Celtics no están hechos. Los Lakers sí, los Lakers siguen remando por conseguir su primer anillo desde que están en Los Ángeles. Y bueno, pues ese año 70 juegan su 7ª final desde el 62 y tampoco la ganan. Mm. Entonces, bueno, aquello resulta un tanto frustrante, como no puede ser de otra manera, ¿no? Si quieres pasamos al año siguiente. El año siguiente es el El año... año siguiente es el del 69-13 en regular season de los Lakers. 2 después, el Ah, año el siguiente, 73, entonces, vale. eso es, el año siguiente Mm. es en la 70-71, ocurre una circunstancia, digamos, determinante en por qué unos recién llegados más o menos a la NBA, Milwaukee Bucks, que por cierto durante años estuvieron, y en aquella año En el también, oeste, ¿no? formando parte del oeste, Sí. eh, pues consiguen armar un equipo brutal. Resulta que habían drafteado a Liu Alcindor, a Karim Abdul-Jabbar, pero además se hacen con Oscar Robertson. Oscar Claro, Robertson. Oscar Robertson, Mm. el The hombre Big para O. todo. Mm. Efectivamente, Big O, un tipo que hasta que lo consiguió Russell Westbrook, primer y único jugador en la historia en promediar triple-doble, puntos, rebote, asistencias en una temporada, Mm. y que era capaz, él solo por su físico, desde la posición de base, de jugar cualquiera de las posiciones y hacerlo todo muy bien, y además con un control del juego que por aquel entonces no era muy normal. Ganan el título ese año, gana el título Milwaukee, que por cierto también sigue siendo el único título que Milwaukee tiene desde entonces, ¿no? Bueno, pues otro año que los Lakers esta vez no llegan a la final, pero que tampoco se llevan la victoria, pero claro, tenía que llegar en algún momento. Sí, recordemos, por cierto, Lardón, para quien se haya perdido un poquito, que Will Chamberlain seguía jugando en los Lakers. Que no solamente estaba Jerry West, sino Will Chamberlain pues, con una pila de años. O sea, porque, pues yo creo que la pues, final... unos cuantos, porque yo creo que ya a finales de los 50 ya estaba, o muy principios de los 60, 59, 60, 61, creo que fue cuando estuvo en los Harlem Globetrotters y luego ya se fue a Filadelfia, etcétera, etcétera. Pues un Will Chamberlain ya muy veterano y más dedicado casi a repartir juego en ataque y a rebotear y taponear más que a anotar directamente. Sí, estamos en el año 71, por allí debía tener 32, 33 años, que claro, 32, 33 años de los de aquella época. De los de aquella época. Ahora sería un niño, claro, pero... Para un hombre de 2,16 y 140, 150 kilos, que era una auténtica mole humana, que, bueno, pues que como todos sabemos, los hombres grandes sufren más el paso de la edad y los kilómetros hechos, ¿no? Problemas en las rodillas, todos hemos visto imágenes de aquellas rodilleras y demás. Bueno, pues sí, efectivamente, bueno, pues Will Chamberlain seguía teniendo solamente el título de Filadelfia, ¿no? Pero llega la temporada 72-73 y ocurre una situación, bueno, pues un tanto curiosa. Los Lakers cambian de entrenador
y fichan a Bill Sharman, al que había sido escolta de los De los Celtics Celtics. victoriosos Mm. de la primera época de Bob Cousy y de Bill Russell. Y se produce una circunstancia un tanto, bueno, pues en principio cautelosa. Los jugadores de los Lakers no sabían qué se iban a encontrar y en principio ellos veían a un tío totalmente verde de los Celtics, claro, no tenía, bien que era del sur de California Bill Sharman, pero si algo había sido jugador estrella y campeón con los Celtics. Entonces, bueno, lo reciben un poco, no de uñas, pero a la expectativa de qué podía ocurrir. Hay que recordar que en aquellos Lakers, antes hablábamos del rol de reserva importante en los Knicks de Phil Jackson, en Mm. aquellos Lakers, bueno, pues un poco también a ese estilo estaba Pat Pat Riley, Riley, como ¿no? También lo mismo, un bregador también, un sí, hombre que salía a defender y a pegarse ahí con quien hiciera falta, vamos. efectivamente, y Mm. bueno, pues un hombre de rotación, pero un hombre al fin y al cabo Mm. que tenía, y además por su forma de ser, pues aunque no era un hombre titular ni muchísimo No, no, menos, no. tenía su peso en el vestuario, ¿no? Mm. Pero enseguida se dan cuenta que Bill Sharman es un hombre que se deja de tonterías de Celtics Lakers y que lo que les dice más o menos viene a ser es, mira, tenéis que competir, aquí tenemos que ganar y aquí lo que hay que hacer es remar todos en la misma dirección, os voy a dar una serie de indicaciones y hace algún movimiento interesante, le coge a Happy Herston y le dice, oye, no te dediques tanto este año a anotar, dedícate, te necesito en el rebote, para que acompañes a Will Chamberlain y tal. Y bueno, pues con una serie de ajustes y sobre todo ganándose al vestuario, ganándose la plantilla, consiguen unos datazos increíbles. Para Sí. empezar, baten el récord de victorias de una franquicia en la historia de NBA hasta entonces en regular Mm. season, 69 victorias. Ganan 33 partidos seguidos Sí, en que ese regular récord season. sigue en vigor, yo creo. Ese récord sí que no lo Sí, han sigue en vigor. Sigue en modificado. vigor. Se tiran desde principios de noviembre hasta principios de enero ganando todos los partidos. Esa temporada, cuando llevaban 9, 10 partidos de temporada, yo creo que vaya por diciembre, enero, es cuando Elgin Baylor, cansado de las lesiones que tenía y un poco también empujado porque no acaban de ganar nunca, lo deja Mm. y se perderá, como tal, merecerse, entre comillas, el anillo realmente porque no participa en las finales, ¿no? Se retira Mm. en el primer tercio de temporada, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, tienen a Will Chamberlain, tienen a Jerry West, tienen a Happy Herston, tienen a Gail Goodrich, tienen una serie de jugadores importantes que al final hace que lleguen a la final y en la final, bueno, con una relativa, vamos a decir, con una relativa facilidad, me parece que en 6 partidos se llevan por fin Los Ángeles Lakers, después de los 5 títulos de Minneapolis Mm. en los 50, se llevan el título. Curiosamente, recuerdas que en la anterior edición de nuestra charla creo que hablábamos que la final de los Globos se produce una cosa que no se ha vuelto a producir nunca. El año 69 se produjo el hecho de que Jerry West se lleva el MVP de las finales, Sí, es cierto, lo comentábamos. Sí, sí, sí. Mm. aún habiendo perdido las finales y, bueno, que no haya hecho insólito. Bueno, pues en este título de Los Ángeles Lakers, por fin, en el año 71-72, por fin Jerry West tiene el premio, digamos, a su fidelidad, a su perseverancia, sobre todo, después de haber perdido todas las finales, pero juega unas finales malas. Bueno, no le salen las cosas. También es verdad que ya tiene cierta edad y él hace unas declaraciones en las que dice, oye, es mala suerte que cuando ganamos el Mm. anillo no doy la buena imagen cuando tan bien había jugado tantas veces y habíamos perdido siempre. Dice, pero bueno, supongo que esto es de lo que se trata el deporte de equipo, ¿no? Hace como una reflexión final como diciendo, siempre destacando y resulta que cuando Mm. ganamos no soy yo uno de los gallos. Bueno, una bonita reflexión, ¿no? Para un hombre que evidentemente también era un gran jugador de equipo. Bueno, pues los Lakers ya tienen su ansia de anillo. No vuelven a ganar ninguno. Quiero decir, no vuelven, en los 70 Los no 70. vuelven los Mm. 70 a llevarse, ¿no? Eh, Después de que ganaran los Lakers, la temporada 73, repiten los New York Knicks. Ya vuelve Willis Reed, digamos, después de haber pasado canutas la temporada aquella de las finales y la temporada siguiente, la que ganan los Lakers, vuelve Willis Mm. Reed del equipo, se refuerzan, tienen un backcourt muy bueno y ganan su segundo anillo.
se llevan un segundo anillo y será el primero de los dos equipos que repite título en los años 70. Estamos hablando de unos Knicks súper compensados, cualquiera podía notar, y que eran muy, muy buenos en defensa. Posiblemente uno de los equipos en los que no podrías destacar una estrella solamente, pero que muchos de ellos eran auténticas estrellas por separado. Quizás no top 1, tier 1, pero sí tier 2, muchísimos de ellos, un amplio banquillo, y bueno, pues se vuelven locos en Nueva York, ¿no? De no tener nada, de repente en 3 años ganan 2 títulos y le ganan la final a Los Ángeles Lakers de Will Chamberlain y Jerry West. Will Chamberlain no tiene ningún problema en reconocer que era imposible para ninguno de los Knicks en concreto, porque cualquiera te podía volver loco, ¿no? Y ahí se termina con 35 años la carrera de Will De Will Chamberlain. Chamberlain. Will Chamberlain ya lo deja ahí. Sabes que siempre llevó una vida bastante Bueno, licenciosa. sí, ociosa, sí, una vida, sí, Sí. efectivamente, al límite, ¿no? Y, sí, bueno, luego por lo que decíamos, sus características, su fisonomía, quizás pues que en aquella época tampoco se cuidaban tanto y demás, bueno, pues acaba porque a los 35 años, que bastante me parece, se retira y se retira con nada más que, me parece, hablo de memoria, 31.500 puntos y 23.900 rebotes, o sea, una auténtica barbaridad, una locura, ¿no? Y además, por el camino, pues 4 o 5 años antes de retirarse, se puso como objetivo ser el máximo asistente de una temporada de la NBA y lo consiguió también. Quiero decir que quizá lo único malo que se puede decir de Will Chamberlain en ese sentido es que habrá sido seguramente la fuerza más dominante de la NBA y no se corresponden sus campeonatos o sus títulos eh, porque su némesis, que era Bill Russell, pues sabía cómo, sobre todo psicológicamente, y disminuirlo un poco, ¿no? Pero bueno, 2 títulos de la NBA, no sé si son 5 o 6 MVPs, bueno, está claro que es uno de los top más importantes de la historia. Bueno, pues lo deja. Ese año lo deja, estamos hablando del año me parece De que es del 73, ¿no? del 73 efectivamente, y con él yo creo que, no recuerdo si es en el 73 o luego sería en el 74, pero se retiran también jugadores muy importantes para la liga. Jerry West también cuelga las zapatillas, y Oscar Robertson también lo Sí. deja. Bueno, en definitiva, la vieja guardia que ya va dando paso a los 70. Si quieres hacemos un breve inciso, de esto se habla mucho y es muy cierto. Los años 70 son los años bueno, en la que los deportistas en general y en la NBA cayeron en las drogas, ¿no? Sí, 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 muchas historias al La respecto, ¿no? cocaína estaba a la orden Ah, del día. Bueno, hay historias miles. Afortunadamente para el nombre de la liga podemos decir que las grandes estrellas no se ven implicadas en escándalos importantes, pero sí jugadores que jugaban los All-Star o jugadores importantes, segundones importantes de la liga. Bueno, aquello es una auténtica plaga, que es un poco el reflejo de lo que ocurría en Estados Unidos en los años 70. Quiero decir, no es nada extraordinario porque fueran jugadores de la NBA, imagínate, ¿no? Dinero, fama, chicas, juventud, juventud, eso siempre. la falsa creencia de que esas drogas te hacían aguantar más, la falta de información que había. Estamos hablando de superhombres de 2 metros o más, claro, en su prime, ¿no? En su juventud de los 25, 26 años. ¿Quién va a poder con ellos, no? Bueno, pues aquellos. Y luego también hay que señalar, y me parece importante y bonito, que en esos años, finales de los 60, principios de los 70, hasta mediados de los 70, la NBA convive con la ABA. Con la Que es ABA, con el balón este que habéis visto 1000 veces, que antes era, no sé si lo siguen haciendo, lo de que era el último balón de la serie de triples, ¿no? En cada carrito me había imagino un que no balón de hay. colores, pues ese balón de colores, que además los que tenemos cierta edad, pues lo hemos visto y hemos jugado con él, era el distintivo de la ABA, ¿no? Con el rojo, el azul y el blanco, que supongo que sería la bandera de Estados Unidos, vamos, De los Estados Unidos, efectivamente, una ABA que, bueno, que apostaba más por jugadores más espectaculares, quizás
no plantillas tan completas, pero sí muchos a medio camino entre los Playgrounds o los Globetrotters y la NBA, esa liga más espectacular que contaba con la línea de 3 puntos, que no llega a la NBA hasta la 79-80, donde el All-Star Game pues es un auténtico espectáculo, el concurso de mates y demás, con jugadores que luego pasarían a la NBA y que serían muy importantes, Julius Erving, por ejemplo, o Josh Erving, o Dan Issel, o tantos otros, ¿no? Y entonces, en esos años, la ABA es muy importante, porque además financieramente la NBA no estaba en absoluto consolidada. Si a eso le sumas los problemas con las drogas, los problemas financieros de las franquicias, en fin. Y a pesar de todo, la NBA sigue creciendo y dobla el número de jugadores porque prácticamente casi dobla el número de franquicias también. Y se produce, si no me equivoco, el año 74, 75, la petición por parte de 2 franquicias de la ABA de querer ingresar en la NBA, es decir, desligarse de esta segunda liga norteamericana, porque hay más futuro y más seriedad a la NBA, entre ellos los Denver Nuggets, que acababan de pasar a ser los Denver Nuggets en la ABA, habían sido los Denver Rockets, y otra franquicia que no recuerdo ahora de ¿Los memoria. Nets Sí, los New York Nets. los Los Nets, New ¿no? York Nets, Sí, efectivamente. Lo que son los Brooklyn Nets ahora, sí. que todos hemos Que luego sabido pasó por durante New muchos Jersey y que luego ha años. vuelto a Nets, Brooklyn. bueno, pues son los New York Nets los que jugó Julius Erving, entre ellos, ¿no? Sí. Bueno, estamos en ese momento, ¿no? Ese momento en el que ya hemos dicho, gana New York, gana Milwaukee, Milwaukee, ganan los los Lakers, Lakers. vuelve a ganar New York y ya parece que conjuntan los veteranos con los jóvenes en Boston y de la mano del recientemente fallecido el gran Tommy Heinsohn, los Celtics hacen un equipo campeón y vuelven a reverdecer laureles y a ganar su 12º título, ya fuera de la era Bob Cousy, Bill Russell y demás. Quedaban todavía Don Cheney, quedaba todavía Tom Sanders, quedaba John Havlicek, quedaba Don Nelson, pero se les unen los nuevos, Jojo White, Dave Covens, el también recientemente fallecido Paul Westphal, también Sí, está con cierto. ellos, y ese año 74 se llevan el título y bueno, pues estamos hablando ya de que en 4 años tenemos 3 campeones diferentes. Aquello parecía que marchaba desde el punto de vista del interés del aficionado, ¿no? Dime. No, quería hacer una pequeña pausa aquí, porque ya que hemos tocado Celtics, Dave Cowens. A mí es que me apetece parar un momento aquí en Dave Cowens, porque me parece que es una figura de estas que la mayoría de la gente que nos esté escuchando, que tenga más o menos nuestra edad o menos, probablemente no tenga ni idea. Quizá como entrenador, lo he visto de entrenador a lo mejor en algún momento, ¿no? Pero como Maravilloso. jugador, Dave Cowens pues, probablemente pues, no sepan nada de él. Y fue uno de los grandes de su década. Uno de los grandes de su década. Y llevó a los Absolutamente. Celtics a dos anillos y era un jugadorazo. Y me gustaría que me comentaras un poquito de Dave Cowens. Es un fichaje de estos de los que hacía desde los despachos Red Auerbach. Es decir, no era el número 1 de los Estados Unidos. De hecho, bueno, pues él viene de la Universidad de Florida State, que tampoco es que digamos que es Duke o que es Carolina del Norte, ¿no? Y lo fichan. Lo fichan para jugar pivot. Hombre blanco, pelirrojo, o sea, ninguna duda al respecto. Fuerte, aunque no aparentemente el más fuerte, sí muy fuerte, pero a la vez ágil y con una altura para jugar el pivot relativamente baja. Medía 2,06, lo mismo que medirían después Magic Johnson y Larry Bird. Sí. Eso sí, con una fiereza, con un ánimo para disputar todos y cada uno de los balones. Los que hayan visto las típicas jugadas de dejarse la piel en el campo de Larry Bird, de tirarse de cabeza por los balones, bueno, pues Dave Covens hacía eso antes de Larry Bird, siendo pivot. Y además con un distintivo muy especial, y es que este señor con 2,06 tenía que intentar comerse con patatas a un 2,18 como Karim Abdul-Jabbar. Sí, Tenía que ponerse enfrente de gente como Willis Reed, que eran auténticos macistes, auténticos moles de músculos, o enfrente de Nate Thurmond de los Warriors, o enfrente de Cliff O'Reilly de Chicago, o sea, gente, y se los comía con patatas.
¿Cómo sería el caso de Dave Cowens, que su primer año queda co-rookie del año, empata con otro compañero como rookie del año y se lleva el MVP? O sea, era un auténtico luchador, talentoso, con un tiro desde fuera de la bombilla con una muy buena mano. Procuraba siempre, como tenía esa desventaja, no en la fiereza, pero sí en la altura, en la envergadura, tenía esa desventaja con los pivots, sacaba de su sitio a los pivots. Y luego además, Guille, un tipo que debía ser de lo más peculiar. Tanto es así que en una de sus últimas temporadas en Boston con los Celtics, después de haber ganado los 2 títulos con los Celtics, les dice a la franquicia que bueno, que temporalmente se quiere ausentar. Pero no se quiere ausentar porque su mujer estuviera embarazada y tuviera un mal embarazo, o porque hubiera caído en el alcohol y se quisiera rehabilitar, que podría haber sido en aquella época Sí, perfectamente. sí, cuadraba, sí. Sí. No, porque lo que a él le apetecía, cuidado, era ser taxista, conducir un taxi por la Anda, ciudad. eso no me lo sabía yo. Y entonces deja a los Boston Celtics durante una temporada empantanados a los Celtics y se va unos meses con su licencia de taxi a hacer de taxista, uno de los mejores jugadores del mundo. O sea, tú fíjate que, tío, de esos americanos que llaman blue collar, ¿no? De esos Sí, americanos que dicen, yo estoy hecho, lo mismo burritos, sí, sí. currito, yo estoy hecho para darlo todo. Lo he dado todo en la NBA, lo he ganado todo, he sido el mejor jugador, he sido el mejor rookie, he ganado 2 títulos, pero a mí esto me llama, esto del taxi, de llevar gente tal, de la ciudad, de tener contacto con los clientes. Tú fíjate de qué estamos hablando. ¿Tú te imaginas ahora, no sé, no te voy a decir a LeBron James porque no es el mismo nivel que LeBron James, pero Bueno, tú te y además, imaginas perdóname, dime. no sé, te imaginas ahora, por ejemplo, que te dice, pues, ¿quién te digo yo ahora? Joel Embiid, Joel Embiid, por Joel ejemplo, Embiid, que ahora está con lesión. que tiene también un poco de pedrada en la Sí, azotea. sí, por eso nos cuadraría, ¿no? Que me meto, igual en un taxi no, porque yo le envidio, igual no cabe en un taxi, pero que me meto en un conductor de autobús de la línea 7 de Filadelfia, ¿no? Ese es Dave Cowen, es un tío maravilloso y que de esa gente que se ha dejado la piel en todo lo que ha hecho, ¿no? Que te quería Lo más... comentar que esto que hablamos de los 70, de los jugadores, a su vez es un reflejo de lo que eran los 70 en Estados Unidos, ¿no? Hombre, normalmente siempre nos centramos en Nueva York porque los 70 en Nueva York fueron especialmente violentos. Pero, y hay 1000 películas al respecto, pero bueno, es la década de la violencia, por excelencia, ¿no? Y la No, década de la inseguridad ciudadana. Y no la hace falta que década te... de una década dura, ¿no? Como para meterte a taxista, ¿no? Que no es, ni siquiera No es hace falta que te comparable, ¿no? vayas, no hace falta que te vayas a New York, quédate en Boston y acuérdate, fue además foto Pulitzer, como una panda de racistas en Boston atacan a un hispano con una bandera de los Estados Unidos intentando clavarle el mástil. Quiero decir, es la época en la que como metían como había una ley que obligaba a que los escolares negros niños pudieran ir en los mismos autobuses que los blancos y tal, se montó una auténtica carnicería en Boston y tal. O sea, eso eran los 70. Sí. Esa ciudad demócrata, en principio tan europea y tan abierta de mente, era todavía un auténtico coladero de chiflaos y de gente fanática y claro, eso mézclalo con las drogas, mézclalo con la inseguridad, bueno, terrible. Bueno, pues Dave Cowens no, Dave Cowens taxista, pues ya está, pues fenomenal. Pues lo que quieres ser taxista, venga, cumple tu sueño y ya volverás, ¿no? Es un poco eso. Seguimos, si te parece, después Sí. del título ese de los 70 de los Celtics. ¿El Ocurre 74 nos habíamos quedado? En el primero de los 74, dos. vamos al 75 y en el 75 ocurre una cosa muy curiosa porque nadie se esperaba en principio que fuera a ganar la franquicia que ganó. De hecho, los Chicago Bulls, que todos sabemos que hasta el primero de los 6 títulos de Michael Jordan, hoy sabemos que no habían ganado ningún título, hacen un movimiento para ganar la NBA ese año, viendo que podía ganar un poco casi cualquiera, es decir, que cada año prácticamente ganaba un equipo distinto, dicen, bueno, tenemos a Clifford Ray, pivot, defensivo y tal, vamos a coger uno mejor y entonces traspasan a Clifford Ray una primera ronda por Nate Thurmond, que es el primer jugador de la NBA que hizo un cuádruple doble. Un Nate Thurmond que ya estaba pues un poco mayorcete, pero que era una estrella de la liga, y con Jerry Sloan
y con unos cuantos más que tenían, ganamos el título. Bueno, pues cómo son las cosas, ¿no? A veces en el deporte los Warriors dicen que sí, se llevan a Clifford Ray y los que ganan el título Son los son Warriors. los Warriors y además lo ganan de paliza 4-0 a los Washington Bullets, ¿vale? Que de ser los Baltimore Bullets, pero ya eran los Washington Bullets, entrenados, por cierto, por el que luego sería había sido un gran ganador como jugador y sería un gran ganador como entrenador, como ya hablamos la otra vez de él, como era Casey Jones. Casey Jones, el primer título al que accede, aunque no gana como entrenador, es con los Washington Bullets. En los Washington Bullets en los que estaban Wes Unseld, Elvin Hayes, en fin, una serie de Gus Johnson, una serie de gente muy buena, que tenía toda la pinta de que iban a borrar del mapa a los Warriors, pero por estas circunstancias de la vida, también hay que decir que en los Warriors estaba Rick Barry, el magnífico tirador Rick Barry, padre de los Barry Padre de los múltiples 90, Barry de los 90, sí. De los 4 Barrys, de los cuales 3 estuvieron en la NBA. Bueno, y uno estuvo aquí, ganan. ¿no? Que eran Brent Barry, John Barry, que estuvo en Sacramento. Uno que estuvo aquí en el Baskonia. ¿Rick Barry era el que jugó? No, Rick Barry solo era el padre. No había un Rick Barry Jr., no había, ¿no? Hubo uno que jugó, Joe Barry, tío, no sé quién era, ¿no? Hubo uno que jugó aquí en el Baskonia, vamos. Ese, digamos, era el menos Barry de los Barry, porque no le dio para hacer carrera en la NBA, ¿no? Pero bueno, sí, los hemos visto en los concursos de triples, en equipos más o menos importantes. Un par de ellos han hecho una carrera digna, ¿no? Bueno, pues el padre, que incluso se decía que en los últimos años ya, ante la alopecia galopante, llegó a jugar una temporada en la NBA con peluca, no te lo pierdas. Cuando si no, Guille, en los 70, ¿no? Cuando iban a jugar con peluca, ¿no? Bueno, pues ganan ese título, ¿no? Porque además Clifford Ray, aquel que habían querido quitarse encima Chicago para coger a Nate Thurmond, resulta que se convierte en una estrella en las finales y hace lo que sabía hacer, que era defender, y les da la posibilidad de ganar el título. Entonces, bueno, pues los Warriors ganan ese título que no se volvería a repetir hasta la época de Stephen Curry. 2015, ¿no? Fue el primer título, sí, 2015. El primer título de los Warriors de Curry. Efectivamente. Y bueno, pues ya tenemos en el 75, ¿no? Sexto año de los y cuarto campeón distinto, ¿no? O quinto campeón distinto. En el 76 es cuando repiten los Celtics, por segunda y última vez en los 70. Con esa final contra los Suns, con ese partido. ¿Cuántas prórrogas fueron? ¿3 prórrogas? ¿4 prórrogas? ¿Cuántas fueron? 3 prórrogas. 3 prórrogas, ¿no? No lo contamos, sí. Sí. Bueno, ese año Phoenix y Boston cambian fichas, Paul Westphal se va a Phoenix, cogen a Charlie Scott y bueno, pues con los jugadores que más o menos habíamos dicho antes y ya con un Dave Covens absolutamente en estrella, consolidadísima, y un John Havlicek en sus últimos tiempos, pero que siempre ha sido un auténtico caballo percherón. ¿Fue el último año de Havlicek o todavía aguantó un poquito más? Yo creo que jugó uno más. Bueno, la cosa es que Havlicek llevaba desde que la vida era en blanco y negro, como decíamos. Sí. Compañero de Bill Russell en los primeros momentos. Sí. Y total que ese año, bueno, pues Phoenix no estaban llamados a ser los finalistas. Se suponía que Golden State iba a volver a dar mucha guerra, pero casi había una máxima que en los 70 no ganabas 2 veces y muchísimo menos 2 veces seguidas. Y llegan a la final unos Phoenix Suns que superan a los Warriors y se enfrentan a los Celtics y hablabas tú de ese famoso partido. Los Celtics ganaron en 6 partidos, pero el quinto partido fue, en opinión de Rick Barry, que estaba recién retirado el año anterior, el mejor partido que ha visto en la historia, hasta entonces por lo menos en la historia de la NBA. 3 prórrogas, pero además 3 prórrogas con un sabor muy particular. Y me explico. La primera parte Boston ganaba por 22 puntos en el primer partido, en la prórroga, en el quinto partido, por 22 puntos. Aceleran los Warriors y consiguen llegar al descanso 15 abajo. Bueno, 15 abajo es una renta bastante salvable y que te acerca más a ponerte las pilas, ¿no? Bueno, pues en toda la segunda parte Filadelfia deja a Boston en algo así como en 32 puntos o algo así, entre los 2 cuartos finales y llegan a empate. Golden State, ¿no? Estaban en Golden State ya, ¿no? Los Warriors.
Warriors no, perdón, Phoenix Suns, perdón. Estoy diciendo Oye, Warriors. pues vaya cacao los dos. Phoenix Suns. Phoenix Suns, perdón. Sí, además acaban de realizar el intercambio, ¿no? De Paul Westphal Sí, por sí, Charles no, Scott. que se me ha ido a mí. Sí, sí. Y, bueno, llegan al final a empate a 95 al final del partido, pero creo que es antes de finalizar el partido, o no sé si es con la primera prórroga, creo que es al final del partido, cuando Phoenix hace una de esas genialidades al estilo Ferrandiz, ¿no? Al estilo Sí, Pizarrín, ¿no? estilo Alocen, ¿no? Sí, les quedan, pues me parece que es mete canasta a Boston, se pone Boston 1 por delante, no les quedan tiempo muerto y Paul Westphal pide tiempo muerto. ¿Qué consigue pidiendo tiempo muerto? Consigue dos cosas. Una, que el árbitro se vea obligado a pitar una técnica y a darle un tiro libre a Boston, con lo cual, si lo meten, se ponen 2 arriba, pero en lugar de sacar de fondo, que en aquella época se sacaba siempre de fondo, bueno, tanto las canastas como cualquier otra jugada, les dan, el haberles pitado la técnica les acerca y pueden sacar desde el centro del campo, con lo cual están más cerca de poder tener un tiro fácil con un segundo en el reloj y empatar el partido. Bueno, pues dicho y hecho, piden tiempo muerto a propósito, sabiendo que no lo tenían, les pitan técnica, Boston mete el tiro libre, 2 arriba Boston, se van al centro del campo, saca Phoenix, se la pasa a un jugador y ese jugador la clava desde lejos. No había tiro de 3 en la No había NBA tres. todavía. Empate a 95. Bueno, pues empate a 95, primera prórroga, meten pocos puntos, 6 puntos cada uno aproximadamente, vuelta a la prórroga. Segunda prórroga, 3/4 de lo mismo. Claro, te puedes imaginar, para la segunda prórroga, en esa pedazo de batalla, la gran mayoría de los jugadores de ambas plantillas ya están con personales, ya están Claro, jugando. eliminados, claro, sí. Claro, están jugando los meritorios. Y de repente aparece de la nada un jugador que había sido primera ronda del draft de Boston de ese año, un tal Glenn McDonald, jugador negro, que no había tenido ninguna importancia, seguramente minutos de la basura y todo esto, pero no. Y en la tercera prórroga mete, me parece que son 6 puntos en los últimos segundos o minutos y prácticamente él es el que se lleva el mérito de ganar la tercera prórroga y ganan por 1 nada más. Y a pesar de ser un partido de 3 prórrogas, ganan 126-125, lo cual tampoco es un resultado, un marcador muy abultado, ¿no? Este partido, el Artown, perdóname, porque hablo desde el desconocimiento, ¿es el que empieza un día y acaba el siguiente? Empieza un día, acaba el siguiente, es muy posible. Creo, me suena, no os lo toméis tampoco como palabra, pero me suena que es uno de estos partidos, porque empezó a las 9 de la noche, una cosa así, y que acabó pasada la medianoche. Por supuesto, hay que decir que nadie se piense que todos los americanos estaban frente a la tele viendo aquello a nivel No, porque nacional. no, efectivamente. A nivel nacional, en aquella época, salvo en Phoenix y en Boston, muy posiblemente no estaban dando el partido a nadie y lo darían después en grabado, meterían una cinta beta y lo darían en grabado, ¿no? Pero sí es muy posible que ese típico partido que te dura 4 horas y media o una cosa de estas, ¿no? Bueno, la cosa es que Boston gana ese quinto partido y luego van a Phoenix y gana el sexto partido también bastante apretado por 6 o 9 puntos y se llevan el título. Último título de Boston hasta la época de la River. ¿Eh? Entonces, entramos en un año que yo creo que es importante y que yo creo que es cultural y deportiva y emotivamente muy bonito, que es el año 77, el de la Blazermania. Y que nací yo. Y que naciste tú. Efectivamente, se conmemoraban los dos hechos en la NBA, el que nacieras tú como futuro aficionado a la NBA y el hecho de que ese año ganan los Blazers. Porque Los Blazers de Bill Walton, ¿no? Es el primer año en el que el magnífico pívot Bill Walton le respetan las lesiones, porque hasta entonces no había habido manera humana. De hecho, tanto es así que desde que entraron en la liga llevaban 6 años consecutivos sin entrar en playoffs. Y pasaron de no entrar en playoffs al primer año que entran en playoffs ganar la liga. Le ganan la liga a los Philadelphia 76ers de Julius Erving.
Me parece que ganan los 2 primeros partidos Filadelfia y luego barren 4 seguidos los Blazers de un Bill Walton al que a esta altura, si te gusta un poco la NBA, sabes que fue un hombre castigadísimo por las lesiones, Sí. pero de un talento brutal, ¿no? De hecho, es el pivot que sustituye o que continúa en UCLA, en UCLA, el legado de pivot Alcindor. de Alcindor, de Abdul-Jabbar, y bueno, con John Wooden ganan un montón de títulos universitarios seguidos en una dinastía, pues eso, sin precedentes también en la NBA, ¿no? Y hay que decir, perdona, sobre Bill Walton, para quien no le conozca tanto, primero, que es el padre de Luke Walton, ¿vale? El exjugador de los Lakers y de varios equipos, y ahora mismo sí, entrenador de Sacramento, si no me equivoco. Y luego que, bueno, que él además era un tío muy peculiar. Decías lo de Dave Cowens y que quería ser taxista. Este era un hippie, Este era un hippie. Era un hippie fuera de época, porque ya en los 70, bueno, pues como Phil Jackson, un poco, ¿no? Sí. Esta gente que venía, que en vez de en los 60, pues bueno, pues fue en los 70. Y de los pocos que quedaban, y un tío que luego tuvo una relación ambigua y rara con la NBA, ¿no? Porque sí estuvo de comentarista en algún momento y tal, pero no, como no le gustaba del todo mezclarse, y también era esto del rollo también nativoamericano y cosas así, pues eso, muy Phil Jackson. Para empezar, Bill Walton es un chaval procedente de California, que como ocurría en California en los años 60, pues era un poco la cuna de esa revolución hippie, de esa revolución un poco underground o contracultural, ¿no? Y además es que él era hijo de un trabajador social, es decir, había un componente, digamos, social y posiblemente demócrata bastante cercano a la izquierda en su casa. Y él es un hippie de los de cinta en el pelo y greñas y barba, vamos. Sí. Ves fotos por ahí del Bill Walton joven y dices, sí, efectivamente, vivía en una comuna hippie, ¿no? Pues bueno, no tanto, pero de ese estilo. Y además, un gran aficionado a la música y en concreto, bueno, a un grupo al que él ha seguido durante, no sé, centenares de conciertos o miles de conciertos, de hecho hasta el punto de que le consideraban uno más del grupo. Y ahora mismo se me ha ido el grupo. Los Grateful Dead. Los Grateful Dead, efectivamente. De Jerry García, sí. De Jerry García, sí. Bueno, pues les acompañaba casi como un groupie. Y bueno, y de hecho en algunos conciertos llegó a participar, no sé si haciendo coros, en fin, todo un personaje. Además de eso, y de que no le respetaron las lesiones lo más mínimo de las rodillas durante su carrera, también otro de esos hombres grandes, ¿no? Estilo Sam Bowie y tantos otros que han tenido problemas, o Greg Oden, ¿no? Además de eso, Bill Walton tenía un hándicap, si quieres, un poco también que adornaba su personalidad, es que era tartamudo. Era bastante tartamudo. Anda, no sabía yo eso. Sí. Pero de estos tartamudos que consiguen, a base de perseverar, disimular un poco, pero por otra parte muy gracioso, porque normalmente, o antes por lo menos, quien tenía algún problema de tartamudez, pues tendía a retraerse, ¿no? Y a hablar menos o a pasar más inadvertido. Bill Walton ha sido un bocazas toda la vida. Sí. Todos los charcos. ¿No? Todos los charcos. Efectivamente, en todos los charcos, ¿no? Entonces, afortunadamente, que ya lo veremos más adelante, pero afortunadamente él tiene un momento otra vez de salud de los 80 y consigue rematar su carrera con el título del 86 en Boston, siendo sexto hombre y siendo una pieza importantísima, ¿no? Dentro de los Celtics, ¿no? Bueno, pues ese año 67, una pequeña ciudad del noroeste de los Estados Unidos se lleva el título y pasa a la historia aquel año como el año de la Blazermanía, ¿no? La Blazermania en Rip City, en aquella ciudad que se llevó por delante todos los pronósticos y el que luego sería durante un breve tiempo, pero bueno, equipo de Fernando Martín, pues gana. Y de Rudy Fernández y de Sergio Rodríguez. Tienen ahí una tradición, sí. Sí. Y de Víctor Claver. Y de Arvidas Sabonis. ¿Cierto? Bueno, pues gana el título en el 77. ¿Repetirían en el 78? Pues no, entre otras cosas porque las rodillas de Bill Walton dijeron, el año pasado trabajaste demasiado, este año te volvemos a dar guerra. ¿Qué pasa en el año 78?
Bueno, pues en el año 78, quienes emergen en la NBA, ese 78 y el próximo 79, son dos franquicias, una que ya no existe y otra que no existe con el mismo nombre, vamos a decir, pero que sigue en la NBA, como son los Seattle Supersonics, actuales herederos Oklahoma City de Thunder. Oklahoma City Thunder, y los Washington Bullets en aquella época, hoy en día, por corrección política, los Washington Wizards, ¿no? Mm. Y se llevan esos 2 años, son los años de los Bullets y los Wizards, que ponen con esto, digamos, el final, el broche a los años 70, que fíjate los equipos que han ganado, y lo hemos dicho, Nueva York por un lado, Milwaukee, Los Ángeles Lakers, Boston Celtics, Mm. Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Seattle Supersonics y Washington Bullets. 8 equipos en 10 años, casi nada. ¿Quién hubiera estado para ver tanta emoción? Y no como ahora que más o menos, hombre, igual no sabes quién va a ganar, pero te puedes hacer una idea, ¿no? Estos Mm. días, estos años, quiénes son los gallos de la NBA, ¿no? Por Mm. eso decía yo que una década poco más oscura en cuanto a lo financiero, en cuanto al tratamiento, al uso de las drogas, de la que conocemos menos porque en España todavía no habíamos entrado en la dinámica NBA. En Estados Unidos no se retransmitían las finales en directo, es decir, existía la ABA al mismo tiempo. Mm. Bueno, pues yo creo que una década muy interesante en la que todos participan y muchos ganan, ¿no? Que no está nada mal. Mm. Oye, vamos a dejarlo, no vamos a dejarlo aquí del todo, pero vamos a invitar a nuestros espectadores a que esperen a una tercera parte en la que Claro. hablaremos de los 80 y de la gran rivalidad Celtics-Lakers, en el sentido de que quizá la que los cuarentones no hemos vivido, ¿no? La de como niños, ¿no? La de los 80 de Larry Bird contra Magic Johnson. Pero sí me gustaría, como previo, ¿cómo se llega a eso? Es decir, si no me equivoco, Larry Bird es elegido en el draft del 78. ¿Y Sí, Magic en el del 79? ¿Puede ser o me equivoco? sí. Vamos a explicar esto y Vamos a si explicar parece, esto, de cómo llega cada uno de ellos a los vamos a la equipos gente, y lo dejamos vamos a ahí. la gente para los 80. Vale. Eh, joder, ya sabe la gente, ya lo dije el otro día y lo repito, no Mm. tengo ninguna vergüenza en decirlo. Yo soy fan de los Celtics, pero me da igual. La historia la trato con el mismo cariño, ya sean los Lakers, los Celtics o cualquier otro equipo. Pero tengo que volver a decir y a recordar que Red Auerbach era un tío muy listo. Era un tío muy listo y que hace que pasen cosas donde no van a pasar en principio. Mm. Entonces, llega el año 78, los Celtics están fatal. Y cuando digo fatal, no recuerdo a la de memoria, pero podían haber ganado, por ejemplo, 30 partidos y haber perdido 52 o algo así. Estaban ya, se había retirado Havlicek, Mm. Dave Cowens estaba en el taxi. O sea, imagínate el panorama, ¿no? Había pasado por ahí Marvin Barnes, Mm. del que se decía incluso que si se había esnifado una raya debajo de la toalla en el mismo banquillo del Boston Garden, en fin, historietas de aquella década tremendas. Lo cierto es que, los 5 años de Tom Heinsohn van pasando a mejor vida y Red Auerbach ya tiene sus años, pero que está hasta las narices de ver cómo en los últimos 2 años no hemos sido capaces de dar la talla. Fíjate, 2 años, ¿no? O 2 sea, años. eran Un los mundo. Celtics. Mm. Eran los Celtics. Los Lakers, por cierto, tampoco habían pescado nada desde el famoso año de las 33 victorias y el título. Pero bueno, estamos en los Celtics. Entonces Red Auerbach dice, bueno, aquí yo tengo que hacer algo. No tengo un número 1 para llevarme a la boca del draft, pero sí tengo el número 6. Entonces, con el número 6, ¿qué me puedo llevar? Pues es que el número 6 igual no me estoy llevando nada demasiado, 6 o 7, no recuerdo, creo que 6. No me estoy llevando a la boca nadie demasiado jugoso como para revertir lo que está aquí. Y de repente se le ocurrió acogerse a una de las cláusulas que existían entonces, en las que tú podías elegir a un jugador que estuviera en año junior, es decir, en tercer año de la universidad, Mm. y que el jugador volviese, a pesar de que tú lo hubieras elegido, a jugar a la universidad un año más. Pero tú ya tenías sus derechos.
¿Qué tenía que ocurrir para que tú pudieras hacer esta estratagema? Y así es como él elige un año antes de lo debido a Larry Bird. ¿Qué tenía que ocurrir? Tenía que ocurrir, creo que el jugador tuviera la edad, es decir, sabes que Larry Bird entra en la Indiana de Bobby Knight, se asusta con lo que vio Sí, allí, sí, sí, se va pierde, al otro pierde en un State. año, se va a Friends League Mm, a recoger basuras con el ayuntamiento y un año después entra en Indiana State, ¿no? mm. Por lo tanto, Larry Bird llevaba un año de desventaja, era un año mayor que sus compañeros en la universidad. Y entonces dice Red Auerbach, bueno, a mí me han dicho que este tío es un tío fantástico, lo hemos estado siguiendo y tal, en vez de hacerme el 79, que es su año natural, me voy a hacer con él el 78. Muy bien, sorprende a todos, la gente dice, pues sí, ha pescado a un tío que tiene buena fama, que parece que es bueno, de una universidad pequeña, todavía no habían llegado a las finales con Magic ni nada, Mm. pero tenía otra condición que cumplir, él y cualquiera que utilizara ese truco, y es que para que valiese el draft sobre Larry Bird un año antes de lo debido, antes de que se produjera el draft del año siguiente, los Celtics tenían que ficharlo, tenían que firmarle el contrato Sí. profesional. ¿Qué pasa? Que a Larry Bird le parece muy bien que los Celtics le cojan, pero él quería acabar la universidad y quería volver a Indiana State con los suyos y, a ser posible, hacer un último muy buen año universitario jugando a baloncesto, además de sacarse el título universitario. Y para él, para un chaval de un pueblo de Indiana, pues los Boston Celtics no eran nada. Quiero decir, no eran nada, no sabía ni de la tradición, pues sí, le sonaban cosas, pero él a lo más que había ido de pequeño con los del high school era ver algún partido suelto de los Kentucky Colonels Bueno, de la ABA. Quiero sí, sí. decir, Mm. él era de French League, era un paleto de French League, y no me cuentes de la NBA y de Boston, que son unos, me han dicho que son todos unos Estiraos, snobs y ¿no? estirados y tal, y yo. Y entonces, claro, ese año que tiene desde junio del 78 hasta junio del 79, pues hay un tira y afloja muy fuerte entre Red Auerbach y el agente de Larry Bird para ver por cuánto tiene que firmar, para ver por cuánto tiempo, para ver si realmente quiere firmar con los Celtics o que a Larry Bird no le costaba nada, no firmaba con los Celtics y volvía a entrar en el draft del 79. Y si te parece, antes del draft del 79 lo dejamos y así explicamos la Me entrada de parece, Larry Bird. me ¿Qué parece piensas? excelente, porque tenemos muchas cosas que contar. Solo de ese Claro, 79 ya hay muchas cosas que contar. sí señor, sí Solo de señor. ese año, de lo que queda, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues cuando ya empieza la rivalidad Bird Magic en la NBA, en el profesionalismo, ¿no? Bueno, oye, Lartown, de verdad Dime, un placer igualmente. absoluto el repasar toda esta década. Sí me ha alegrado el ver que tenía más recuerdos de los que yo creía. ¿eh? Yo creí, es Claro, decir, si claro. me hablas de los 70, digo, oye, ni idea. Y luego ya empiezo, oye, sí, pues es verdad, pues pues el otro. Este jugaba aquí, es verdad. Así que eso me alegra mucho el avivar un poquito la memoria. Chicos que estáis viendo el vídeo, si os ha pasado lo mismo, si os ha gustado la charla, dadle un like, haced un follow al canal, dejad algún comentario de vuestros recuerdos de aquella época, si tenéis algún jugador favorito, si recordáis aquel Lee Walsindor en UCLA y después Karim Abdul-Jabbar en la segunda parte en Milwaukee y ya en los Lakers, si recordáis a Julius Irving, por ejemplo, que era un jugador que de momento hemos pasado un poquito por encima de él, bueno, hemos hecho alguna referencia, pero ya en los 80 hablaremos de él, sin duda. Y bueno, pues cualquier recuerdo que tengáis de aquella década, pues nos lo ponéis en los comentarios y os lo agradeceremos. Y contadnos también de qué queréis que hablemos en la década de los 80. Si tenéis alguna cosa en concreto que queréis que hablemos, que lo incorporamos en el próximo capítulo. Los 80 lo que pasa es que solo con Very Magic y luego de repente se mete Jordan al final y los Bad Boys y ostras ahí y eso y Filadelfia, los Sixers por Dios, de Malone, de Mo Malone de Julius Irving, ¿no? Que casi nada al aparato, más luego, bueno, equipos potentes que ahora mismo recuerdo como los Rockets, ¿no? Que los Rockets juegan dos finales, las dos con contra los Boston, las dos Celtics. las pierdan, ¿no? Ya la segunda ya con Olajuwon y Samson. Eh, Sí, señor. muy interesante esa década, ¿eh? Muy intensa sobre la que cimentamos nuestra afición, muchos de nuestra edad, todos los de nuestra edad. Sin duda, sin duda. Lartown, te mando un abrazo enorme y nos Realmente vemos muy bien. prontito otra vez para hablar de esto. Hasta luego. Chao.